pantalla de televisión de monitores que hay atrás. Bueno, sí, Eso es un cuarto de radio como la gente. bueno, buen día. Bienvenidos a la NET de la Tecnología. Hoy estamos cabalgando a esa República Oriental del Uruguay con Horacio Nigro, que es CX3 Bravo Zulu, que amablemente tomó la llamada CQ que le hicimos para participar con nosotros, con un tema que cuando lo vi me cautivó, me pareció genial. Es un tema que en muchos casos a veces es una leyenda urbana de los radioaficionados, a veces es algo que nos inquieta cuando en alguna ocasión hemos sentido eh, ruidos, sensaciones no muy nítidas de radio, de emisoras o de radiofrecuencia o de transmisiones, ¿no? Cercanas. Pero hay algo de ese éter palpable, ¿no? Que nos inquieta, que nos supone algo de interés, ¿no? De escudriñar por curiosidad de dónde viene ese ruido, que a veces no son ruidos, a veces son más inteligibles que en otras ocasiones, ¿no? Pero para llevarnos un poquito por esos albores de la radioafición y la radiodifusión, que también lo es, tenemos con nosotros a Horacio. Bienvenido, gracias por estar aquí. Con mucho gusto, José. Eh, es un placer estar aquí. Te agradezco mucho. Muy complacido, un honor para estar participando en el NET de la Tecnología con un tema curioso, porque de la misma manera que te ha llamado la atención, y sin duda es un tema muy, muy atractivo, porque convoca a una de las múltiples variantes y temas de la radio. Yo, como radio aficionado y como aficionado a la radio y algo más, porque forma parte de mi vida desde hace 50 años, yo comencé a escuchar onda corta en el año 73, y a partir de aquel 8 de septiembre de 1973, cuando decidí sentarme frente al aparato de radio de mi madre, que era una Philips de 5 válvulas, y empezar a anotar las estaciones de radio que iba escuchando, comenzó el hobby del diexismo, que luego, a través de los años, se fue convirtiendo no solo en una actividad que me vinculó a amigos, a personas, a clubes, al funcionamiento de los clubes, sino a toda una aventura de infinidad de temas. Y de radioescucha, me convertí en diexista, empecé a cazar países, luego de cazar países, bueno, fui progresando con los receptores de una radio de 5 transistores, una Panasonic pequeñita, también secuestrada a mi mamá. Este, pasé a tener un Hammer, un HQ180, luego un R600, luego me hice radioaficionado, anduve con ese Hammer y un Johnson Viking Valiant ultra pasado de categoría y ultra pesado como fierrito, de un tremendo aparato como el Johnson Viking de casi 200 watts y que tenía que llevar con dificultad hacia el altillo de la casa de veraneo de mis padres, a 30 kilómetros de Montevideo, subir el Hammerlund y subir el Viking Valiant, los dos arriba del altillo, instalar un dipolo plegado y estar un fin de semana haciendo radio al 100%. El año es precioso de propagación y de actividad en la onda corta, que hoy ya es distinto. Hoy tengo un Yaesu FTDX10 con algunas dificultades para poner una antena en un edificio. Yo ya no vivo más en casa, vivo en edificio, y poner una antena arriba es todo un problema. Después tenemos el ruido y cantidad de cosas. Pero a través de otra afición que da cauce a mi gusto y a mi afición por la radio, es el blog, que se llama La Galena del Sur. Y Y eso dentro de... es algo que por eso te conocí también y que es algo, bueno, va marcando, son historias, hitos, ¿no? De la radioficción, situaciones que poco a poco Me se van encuentro llenando.
La verdad que es Después genial, otros ¿eh? temas. Te felicito porque, bueno, de hecho, yo creo que la galena, ¿no? Cuando hablas de galena, yo creo que es un mineral que de alguna manera nos marca la pauta del mundo de la radio, ¿no? De esas ondas de radio y de la captación de radio, Eso ¿no? es como un talismán Sí, para los radiohumanos. sí, sí, efectivamente. Bueno, obviamente es un tema simbólico, un homenaje a los pioneros que usaron esa piedrita para hacer sus primeras aventuras en radio, allá por los principios de los años 20. Lo digo eso en la primera página del blog, un homenaje a un tal Emilio Elena, a un tal Claudio Zapelli, que eran los pioneros de la radio en Uruguay, que estaban fabricando sus galenas, inclusive que luego se hicieron comerciantes, técnicos, instalaron las primeras estaciones de radio en el Uruguay y, y uno de ellos fue gerente de la General Electric y luego fundamental en una emisora como CX14, El Espectador, pionera y fundamental en la radiodifusión uruguaya. Bueno, yendo al punto, dentro de todos estos temas de la radio, eh, una, una tarde, escuchando un programa en la emisora pública uruguaya, eh, me enteré de que existía un cuento de un escritor uruguayo, Felisberto Hernández, que, bueno, nació en el año 1902, falleció en 1964, y que fue también un compositor, un pianista, eh, y hizo alguna obra principalmente catalogada como literatura fantástica, y inclusive sus interpretaciones al piano fueron difundidas en la primera emisora comercial uruguaya, la Radio Paradisábal, en el año 1922. Este cuento de Felisberto Hernández fue publicado originalmente en una revista que se llamaba La Mujer Ballista, ballista por Pepe Valle, que fue el líder político de principios de siglo que hizo al Uruguay moderno. Eso se interpreta de esa manera en la historia política del Uruguay. Un partido colorado, pero una orientación ballista que dominó eh, no solo la esfera política del Uruguay, sino todo el contexto social. Este, porque hizo la ley de las 8 horas, la nacionalización de los seguros, en fin, una cantidad de avances como Estado. Y en una radio pública, en 1998 fue que yo escuché un programa muy interesante todavía sigue irradiándose aquí, que se llama Efecto Mariposa. Entonces, y tocaron el tema del cuento fantástico en la literatura urbana, y en el mueble El Canario, que también se hizo como escenificación, digamos, de radioteatro en Argentina y también en Uruguay, tenemos un protagonista aquí, en este cuento, que es abordado en el tranvía por alguien que intempestivamente le inyecta un líquido. Al llegar a su casa, el protagonista comienza a escuchar dentro de su cabeza un programa de radio auspiciado por Muebles El Canario. O sea, la publicidad invade de tal forma la vida del hombre que decide salir a buscar una solución al problema. Eh, eh, el hombre iba en el tranvía, lo tomó en la playa, se sentó en un lugar que daba al pasillo, y como hacía todavía mucho calor, había puesto el saco en las rodillas, traía los brazos al aire, camisa de manga corta, y entre las personas que andaban por el pasillo hubo una que de pronto le dijo, con su permiso, por favor, y él le respondió, es de usted, pero no solo no comprendió lo que pasaba, sino que se asustó. Y en ese instante, cuenta Felisberto en este cuento, Muebles del Canario, en ese instante ocurrieron muchas cosas. La primera fue que aún
cuando ese señor no había terminado de pedirle permiso, y mientras él le contestaba, él ya le frotaba el brazo desnudo con algo frío que pensé que era saliva. Y cuando había terminado de decir de usted, o sea, ¿cómo no? Ya sintió un pinchazo y vio una una jeringa grande con letras. Y al mismo tiempo una gorda que iba en otro asiento le decía, después a mí, después a mí. Entonces el hombre eh, le sacó la jeringa en medio de la sonrisa y lo pinchó. Y después empezó a frotar el brazo de la gorda y ella miraba operar muy complacida. A pesar de que la jeringa era grande, solo echaba un pequeño chorro con un golpe de resorte. Entonces leí, dice, las letras amarillas que había a lo largo del tubo y decía Muebles El Canario. Le dio vergüenza preguntar de qué se trataba y decidió enterarse al otro día por los diarios. El cuento sigue, no sabía de qué se trataba, pero estaba muy cansado y se puso a dormir y cuando no había pasado al sueño, cuando oyó en su cabeza el canto de un pajarito. No tenía la calidad de algo recordado ni del sonido que nos llega de afuera. Era anormal como una enfermedad nueva, pero también dice había un matiz irónico, como si la enfermedad se sintiera contenta y se hubiera puesto a cantar. Estas sensaciones pasaron rápidamente y enseguida apareció algo más concreto. Oí sonar en mi cabeza una voz que decía, hola, hola, transmite difusora El Canario. Hola, hola, audición especial. Las personas sensibilizadas para estas transmisiones, ta, 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 ta. Todo esto lo oía de pie, descalzo, al costado de la cama y sin animarme a encender la luz. Había dado un salto y me había quedado duro en ese lugar. Parecía imposible que aquello sonara dentro de mi cabeza. Como primer número se transmitirá el tango. Pasaron un tango. Este hombre se metió dentro de las cobijas, escuchó todo con más claridad aún, porque la cobija atenuaba los ruidos de la calle y yo sentía, dice, mejor lo que ocurría dentro de mi cabeza. Así que ustedes están viendo cómo el hombre tiene en su mente un programa de radio que vino a causa de un pinchazo que el tipo recibió en el tranvía sin darse cuenta. Y hay toda una historia paralela que tiene visos de realidad, no de cuento, que es el famoso mito de la burundanga, que es que se ha dado en esos años, y por eso mismo el programa este de radio que pasó este tema del Muelle del Canario, es porque hubo una noticia en Montevideo de que una muchacha, alguien le había pinchado, este, eh, y había, como que habría recibido una droga una sustancia Sí, para drogarla, en fin, y sí, eso dentro de un que le piso hizo que hay. perder digamos, la voluntad, ¿no? Sí, bueno, Que o sea, secuestró un poco la fíjate cómo es voluntad. una cadena, un hecho real, nota periodística, Canal 10, esta televisión, la dieron informativo, es mérito para un programa de radio tocando el tema de este escritor, Feliberto Hernández, que en los años 20 hizo, en la década del 20 hizo este cuento que justamente coincide con este tema. Así que hay que darse cuenta que en aquella época, bueno, la radio era el fenómeno masivo y con este cuento eh, se toca el tema de la influencia de la publicidad, el tema de la influencia de los medios en en la mentalidad del consumidor y bueno, directamente relacionada con la radio. Lo más Hombre, cómico es que la solución para que se le terminara esta fantasía, que no era fantasía para él, el protagonista de los muebles del Canario, es que para que se le fuera esto tenía que tomar una pastillita que la daba también Muebles el Canario y que tenía que ir
a buscar la tenía, pastillita y entonces ahí tenía el antídoto también. Bueno, lo del canario, bueno, ahora mismo no sé, imagino que la ciudad de Montevideo creo que digamos, bautizada por canarios, por emigrantes canarios. es así, Sí, es es así. así, sí, y Este, me llama la atención por lo de la publicidad, ¿no? Que en realidad yo creo que la publicidad como el éter, como la radiofrecuencia la respiramos, está ahí, sales a la calle y todo es publicidad, todo nos invade. Bueno, en este caso está claro que fue, digamos, provocado, ¿no? Que en creo, este caso el canario es el pajarito, pero me gustaría ah, saber sí, por qué el bueno. canario lleva el nombre canario y si tiene alguna relación parecida a Bueno, los canarios. sí, sí tiene relación, pero no se sabe muy bien. Hay dos teorías. Una que es la propia de la especie de que, digamos, ornitológica, y otra es por unos perros, unos canes que había aquí, que son una raza muy autóctona y que puedes degenerar en ese gentilicio, ¿no? De canario. Por eso no sabemos muy bien. Una de las dos cosas. Así que si algo tiene que ver, pues probablemente con eso. Y bueno, ahí está. Lo que sí está claro que tenemos ese mundo saturado, como dices en el artículo, de voces, de radiofrecuencia, que en muchos casos se nos vienen inopinadamente por muchísimos elementos cotidianos, ¿no? Que tenemos en el día a día y que no sabemos. A veces se cree que hay como hechos, digamos, que son ficticios, que son verdadero misterio, ¿no? Asombroso, pero eso no quita pensar que la radioficción es en sí una comunicación misteriosa. Eso de encontrarse que alguien viaje en el éter y llegue hasta nuestro receptor, ¿no? Sea radiodifusora o sea un radioaficionado, es un misterio. Y que lleguen sonidos, músicas, voces, eh, incluso hasta transmisiones de telegrafía, que nos lleguen así inopinadamente a través de tantos objetos cotidianos. Eso me llamó mucho la atención y siempre yo incluso lo he vivido, ¿no? Sobre todo cuando transmites que con potencias y no están ajustadas, las antenas no están ajustadas y tienes como un retorno, ¿no? O tienes cerca de ti una instalación de calefacción que a veces se utiliza como la toma de tierra. La toma de tierra también es un buen conductor y estamos sujetos, todos desde el que pisamos tierra estamos sujetos a ella, ¿no? Eso también nos Exacto. invade, no sé. Bueno, el tema de la magia de la radio, en mi caso, fue descubrir la magia de la distancia. Cómo con la radio permitía. Mi primer DX escucha fue una mañana del 18 de mayo, lo tengo grabado, y está grabado en audio también, cuando prendí la radio y ese receptor Philips de 5 válvulas, y esa mañana fría de mayo, pongo así el dial, muevo, pum, y encuentro una musiquita de señal de identificación de la Far East Broadcasting Association, que empezaba su programación. Bueno, esa fue la primera sensación extraña de que estaba en un mundo tan apasionante que se me estaba abriendo no solo a mis ojos, sino a mis oídos, escuchar la señal de identificación de una emisora nueva, desconocida, una musiquita de un vibráfono. Hay que ver el papel que tuvo el vibráfono en la radio, fundamental como señal de llamada, de anticipo del inicio de transmisiones, este, que tiene una magia muy especial, el vibráfono sonando en radio. Y esa era la señal de identificación de la Far East Broadcasting Association. En un idioma, era inglés, que yo por suerte lo aprendí de chico, eh, y que también de ahí viene el inicio del hobby de la radio, porque en la Alianza Cultural Estados Unidos, Uruguay-Estados Unidos, había un folletito, o había folletos arriba de una mesa permanentemente renovados, que eran el programa, el horario de programas de La Voz de América. Entonces yo dije, algún día me gustaría ver de qué se trata esto. Y así empezó también.
el interés por descubrir de qué manera yo podía escuchar los programas de La Voz de América en la radio. Y esa musiquita al final me llevó a entender que la emisión esa que yo estaba escuchando venía de las Islas Seychelles. Y yo no sabía ni dónde estaban las Islas Seychelles. Y fue la primera vez que yo miré en el mapa, que al principio no sabía para dónde apuntar los ojos, dónde quedaban las Islas Seychelles. Y cuando encontré que quedaban al costado del continente africano, en el Océano Índico, eso fue la fiesta absoluta. Por suerte quedó grabado y es una de las grabaciones más hermosas que yo tengo, de una emisora que ya no transmite más, siquiera en onda corta. Por ahí eso. Y en cuanto a hallazgos, otro de los mitos, y centrándonos en el tema de la conversación de hoy, otro de los mitos o leyendas urbanas tiene que ver en la radio como mito o leyenda urbana de si es posible que una persona pueda escuchar emisiones de radio por causa de una emplomadura en un diente, para lo cual, o por lo cual, o de lo cual hay relatos construidos. Por ejemplo, el que involucró a la recordada actriz de televisión Lucille Ball, del recordado show de Lucy, que yo también veía de chico y me parece una de las más brillantes comedias que se hizo en la televisión en los años 60. Y la historia cuenta que Lucille Ball, que se casó con Desi Arnaz y posibilitó que existieran la serie de Los Intocables, que también es una favorita mía en la televisión, y Star Trek, El viaje a las estrellas, también fue gracias a Lucille Ball y el marido que crearon la compañía Desilu para la televisión y hicieron esas producciones televisivas que también se insertan dentro de mi manera y mi forma de ser, y mi infancia y mi vida, porque yo gusto hasta el día de hoy de ver estas seriales, hoy ya no en la televisión, inexplicablemente, sino en las redes o en el YouTube, o en fin. Volviendo al tema, que me voy un poco por las ramas siempre, lo más curioso que relata que a Lucille Ball le pasó, a Lucy, fue cuando después de hacerse unos trabajos dentales y de colocar rellenos de plomo, antes usaban la emplomadura, viene del plomo en los dientes, cosa que ya hoy creo que no se hace más, comenzó a escuchar estaciones de radio en su cabeza. Una historia, unas cosas que yo ya había escuchado también hace muchos años de que podía ocurrir. Y explicó que una noche al llegar a su casa, al pasar por ciertos lugares, escuchó lo que ella pensaba que era un código Morse o un golpeteo y agregó: a la mañana siguiente informé a las autoridades y después de realizar una investigación encontraron un transmisor de radio japonés que había sido enterrado y que estaba activado para transmitir códigos a los japoneses. Fíjense que estamos en 1942, durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, Una guerra y los mundial, sí. ciudadanos de Estados Unidos, que estaban en la costa del Pacífico, vivían en constante temor de una inminente invasión japonesa. Hay que ver también si la presencia de un submarino japonés que había sido visto cerca de la costa a principios de ese año no creó toda una ola de pánico, toda una especie como de conmoción pública, un estado de conmoción y de pánico, unos pocos años antes de que empezara el rodaje de la serie Yo amo a Lucy para la televisión. Lucy tenía varios empastes dentales temporales instalados en sus dientes. Y más tarde, ese día, cuenta que mientras conducía a la casa desde la Metro Goldwyn Mayer a su finca en el Valle de San Fernando, escuchó un sonido extraño que ella pensó en un principio que era música. Se aprestó a apagar la radio y se dio cuenta de que no estaba encendida. La música se hizo más fuerte y después de torcer y girar en el coche para determinar el origen, de dar vueltas, se sorprendió al darse cuenta que, dice ella, la música venía de la boca. Incluso dice, me reconocí la melodía. Mi boca era zumbido y golpeando con el toque de tambor y pensé que estaba perdiendo la cabeza.
Pensé, ¿qué diablos es esto? Entonces empezó a disminuir. Lucy llegó a la casa y mientras se metía en su cama, se preguntó si debía decirle a alguien más lo que estaba sucediendo, y al día siguiente le contó la experiencia del actor Buster Keaton. Keaton se rió y le explicó a Lucy que ella estaba recibiendo las señales de televisión a través de su nuevo trabajo dental. Explicó que lo mismo le había sucedido a un amigo suyo y que no había nada de qué preocuparse. Lucy no pensó más en eso hasta el punto que el asunto se volvió a repetir, porque una semana después de este primer incidente, Lucy conducía a casa desde los estudios de la Metro Goldwyn Mayer a través de otra ruta, cuando su boca comenzó a saltar. Inmediatamente reconoció que el sonido no era música, sino más bien señales del código Morse. A medida que continuó por la carretera, el sonido comenzó a desvanecerse. Lucy detuvo el coche y dio marcha atrás, teniendo en cuenta que el sonido se hacía más fuerte y más fuerte, hasta que llegó a cierta casa. La ubicación de la casa nunca se reveló. Al día siguiente, Lucy le contó el incidente. ¿Sí? Sí, Horacio. Bueno, nos estás diciendo que realmente hoy en día también las ortodontias, efectivamente, aunque no se use el plomo y otros materiales, tiene que haber una serie de condiciones para que se dé, ¿no?, este fenómeno. Me imagino temas de interacción entre metales, luego Bueno, y ahí te voy a explicar. una plataforma de radiación y luego una señal potente, claro. En estos casos, yo me imagino que con el coche, cuando pasaba eso por la fuente de generación de esa radiofrecuencia, que es cuando más interactuaba, ¿no? Que no es, que es algo, un fenómeno real, que la gente a veces lo pensábamos que es algo, pues no sé, algo que fantasioso, algo que una vibración que podemos achacar a cualquiera de las fuentes que tenemos alrededor. Hoy en día, no, nada que ver con los años 20, que tenemos tantas fuentes, sobre todo de Wi-Fi, de interacciones, de radiofrecuencia, incluso domésticas, ¿no? De los microondas inclusive y tantas otras cosas, ¿no? Para desmistificar esto, justamente había un programa en la televisión clásico que se llama Cazadores de Mitos. Y en el año 2003, Cazadores de Mitos tomó el tema de Lucille Ball, el caso lo tomó sobre el tema, el asunto de los reflejos de amalgama u oro de los dientes, si actuaban o no actuaban como un transistor de juntura, como un diodo rectificador, y se pusieron a verificar científicamente si las señales de radio o de radiofrecuencia en los dientes no actuarían como una antena o como un diodo, como una galena, detectando, rectificando una señal radioeléctrica cuando se ubican en un cráneo humano real. Ni tampoco mediante la reacción galvánica entre la saliva y la emplomadura para una supuesta captación de código Morse. Puede ser posible esto, según evidencia empírica, no con plomo, pero sí, y lo averiguaron en Cazadores de Mitos, con relleno de metal de plata. Así que es posible que ocurra esta rectificación si utiliza plata en la llamada emplomadura en el trabajo odontológico. Capítulo aparte para Lucille Ball. Ya vimos el Muebles el Canario, donde la radio se mete a través de una inyección fortuita, accidental y no esperada, que lleva una cantidad de reflexiones sobre la publicidad, la tecnología, la invasión de los medios en el público. Todo es muy, muy interesante. Las vericuetos y las conclusiones que se pueden desprender de este cuento de Feliberto Hernández. Luego el tema de Lucille Ball. Y otro caso es que ha ocurrido, a mí no me ocurrió,
Me puede estar ocurriendo ahora inclusive, porque lo estoy viendo cuando prendo el equipo acá y en el monitor el viejo monitor de tubos rayos católicos, si yo transmito en FT8, se nota una cierta temblequeo de la pantalla, quiere decir que algo de radiofrecuencia está entrando. Bueno, los cables están muy cerca acá del monitor y del equipo de audio, pero ¿quién no recuerda a los veteranos de radioaficionados cuando las emisiones de radio eventualmente, bajo ciertas circunstancias, eran captadas por ciertos dispositivos, como por ejemplo un teléfono o un amplificador de audio? Cuando los televisores vinieron acá al Uruguay, en general, en la época que se instaló la televisión, se encontraron con Es el uno de tema. los inconvenientes que hemos tenido. Bueno, ya no, porque ahora con el sistema digital de transmisión, pero cuando estaba el analógico, yo por lo menos yo lo viví también con los vecinos. Cuando transmitía, siempre me escuchaban por la televisión, ¿no? A veces y por la radio. Transmitía en analógico y la televisión en aquel entonces era VHF y era ha sido siempre uno de los caballos de batalla. Ahora ya no tanto, quizá porque ha cambiado un poco el tipo de transmisión al TDT, ¿no? Transmisión digital Sí, pero en aquel tiempo era un quebradero de cabeza importante para muchos. En mi caso lo fue, ¿eh? y Al era principio. motivo de una denuncia al regulador de las comunicaciones. Así es, así es. Venía el inspector, se podía generar un problema de relacionamiento con el vecino, porque el Ah, vecino no ah, podía, se le así salía es. una voz en el televisor, en el teléfono, este, en los parlantecitos de las computadoras también son muy proclives a recibir radiofrecuencia, inclusive de una emisora de FM que esté transmitiendo, a mí se metía. Si la emisora es muy local, a donde yo estoy, mi ubicación, la emisora está muy cercana o también emite con cierta desprolijidad su señal, con armónicos y una señal sucia, no bien controlada técnicamente por parte del radiodifusor, ocurre en estos casos. Eh, Ocurrió con muchos radioaficionados que han terminado saliendo por el parlante del televisor, como decimos, del vecino, o alguna red de parlantes, y eso se ha tratado de controlar yendo a la casa del vecino, decirle, mire, que es lo que se ha recomendado siempre. Si yo estoy causando una interferencia a alguien vecino, con mis transmisiones de radio, no necesariamente es mi problema, es el problema del receptor de televisión o del parlante que estoy usando, que no tiene los filtros adecuados, anillos de ferrita, o en fin, para evitar estas contaminaciones radioeléctricas. Y no siempre entonces la culpa es del radioaficionado. Y esto nos lleva a un caso desgraciado, tremendo, que ocurrió acá en Uruguay y que le pasó a CX5DY. CX5 digo yo, decía él, que se apelaba a sí mismo, CX5 Delta Yankee, que era un radioaficionado de nombre Raúl Vidar, un dentista, un odontólogo, que era un caballero del éter, como se decía antes, y se comió lo que acá en Uruguay le llamamos un garrón. Se comió un garrón porque un 19 de junio, fecha patria en el Uruguay que conmemora el nacimiento de nuestro héroe nacional, José Artigas, los militares hicieron un acto en la época del periodo militar en Uruguay, en los 70s. Los militares hicieron un acto en la plaza de una localidad próxima a Montevideo que se llama El Sauce, que también fue sede o lugar donde José Artigas, el general Artigas, pasó años de juventud. Se sabe que Artigas nació en Montevideo, pero sus años mozos los pasó también en una finca en El Sauce. Y ahí estaban los militares haciendo su acto, instalada en la plaza, en la red de altoparlantes, y la casa del doctor Vidar, CX5 digo yo, estaba a la vuelta.
tenía una antena cúbica que se veía de todos lados, y en el momento que hace uso de la palabra el presidente del gobierno cívico-militar de aquella época, doctor Aparicio Méndez, Raúl estaba, según él mismo contó, comunicando en 15 metros con un amigo en Europa. Él viajaba seguido a Europa con la esposa. Obviamente el audio distorsionado de la transmisión de banda lateral única de su Collins se metió por la red de parlantes, provocando interferencias en las palabras del orador de turno. No se dio cuenta de nada, ya que jamás había tenido problemas con los vecinos, ni en su casa en este sentido. No pasaron ni 5 minutos en que sintió cómo tiraban abajo la puerta de su casa y relató años después cómo entraron envenenados a la casa a los gritos y empujando a Blanquita, la esposa, a lo que en su defensa saltó uno de los hijos de Raúl, que era estudiante de veterinaria. Lo bajaron a culatazos y arrancaron, así como leen, los equipos de donde estaban ubicados. El doctor Vidal conservó en su casa, años después de ocurrido el desgraciado hecho, aquel enchufe destruido que nunca reparó en recuerdo de ese terrible momento. Los militares se llevaron los equipos, también a su hijo, por el agravante de ser estudiante, agitador, y a él también, por supuesto, ambos encapuchados. Estuvieron algunos años detenidos en el Penal de Libertad. Penal de Libertad, otra cosa increíble, porque que un penal se llame Libertad, es porque está ubicado en la localidad de Libertad. Una de las cosas raras del Uruguay, que tiene varios ejemplos, por ejemplo, un Cerro Chato, que existe acá en el país. Bueno, así que estuvieron recluidos en el Penal de Libertad. Fíjense que por estar transmitiendo con un radioaficionado de Europa, el hombre se comió años en el Penal de Libertad, él y el hijo. Más tarde se fue a vivir a Paraguay y yo no sé si vive hoy, este, pero llegó a ser un diputado por una agrupación política acá en el Uruguay. Este es un testimonio que me lo dio Gustavo Frontini, Seguidor Alfa Mike, amigo de la radio, que relató esto, ¿no? Después hay una cantidad de otros casos, por ejemplo, en un velero, esto ya nos vamos a Nueva Zelanda, estaban en Nueva Zelanda, en un viaje de Nueva Zelanda a Hawái, y una pareja que estaba en un velero empezó a escuchar también señales de radio. El mástil del velero era de aluminio, los stays estaban hechos de alambre enrollado, y dice que escucharon voces que fueron ondas de radio que estaban siendo captadas por la disposición del mástil y el stay, o sea, el tirante, el tirador del mástil, la rienda. O bien el mástil o el casco estaban actuando como un altavoz, no se sabe nada. No muy creíble, pero también hay un registro de cómo la radio aparece en lugares no convencionales. Hay un relato de una antena embrujada del año 1927 de un radioaficionado uruguayo que se llamaba Ricardo Lüdecke, hijo, que contaba también una experiencia que yo no la voy a contar completa. En el año 1925, cual instaló unas antenas en su casa, y unos familiares que concurrían a su casa dijeron que escuchaban unos sonidos y unos aplausos y una música, y realmente el aparato de radio estaba apagado. ¿De qué manera podía resultar esto ser viable? Fue en el año 25, donde colocó, como dije, una antena, aprovechando el gentil permiso de un vecino que poseía una casa de altos, con fondos que era lindera a los fondos de la casa de este hombre, y tenía una altura sobre la azotea de 8 metros,
caño de hierro galvanizado, 24 metros de largo, bajada en T, y en los primeros días lo único que llamaba la atención eran el esmalte blanco del pintado el mástil y dos gallardetes rojos y blancos que flameaban acariciados por la brisa. ¿Qué pasó? Al final se dieron cuenta que no podía ser real y otra vez el tema de lo que la gente interpreta como que es radio y no era radio. Podría tratarse de ruidos causales, que fuera todo fruto de la imaginación, favorecida inconscientemente por el deseo de oír algo, atribuyéndose sonidos y aplausos a cualquier ruido de la calle, que se tratara de sonidos de origen mecánico, es decir, ocasionados por lluvia, viento o movimientos intencionales, y esta última suposición justamente fue la más probable, ya que las noches eran tormentosas y lluviosas. Así que empezaron a observar si los sonidos concordaban con golpes de viento o lluvia, y se dieron cuenta que sí, eh, que el motivo de todos estos aparentes misterios era que el viento hacía vibrar al sistema rígido constituido por antena y tensores de acero fino que hacían las veces de cuerdas de un arpa. Efectivamente así lo observaron, haciendo vibrar intencionalmente los tres vientos de los rendajes. La presión variable de la antena ocasionada por el vaivén del viento daba como resultado, dice, sonidos variables claramente diferenciables y aunque discordantes en grado sumo, podían por momentos ocasionar la ilusión de canto, máxime estándose bajo la sugestión de los hechos mencionados. Sucedía al oído lo que a muchos ocurría con la vista, que en la penumbra creen distinguir sombras fantásticas debido a un exceso de imaginación. En cuanto a los sonidos, los aplausos los ocasionaba el fuerte flameo del gallardete, y si estos eran intermitentes, callando hasta algunas noches, se debía sencillamente a que el gallardete se enrollaba sobre el mástil, quedando mudo, y ese fue el motivo por el cual nos engañamos al revisar la antena. Desde que quitamos el gallardete, aflojamos los tensores y acolchonamos la base del caño, no han vuelto a molestar a nadie los ruidos inexplicables que quitaron el sueño por una semana a los estimados vecinos, siendo además el tema obligado de muchos en el barrio. ¿A cuántos aficionados, dice, no se le presentarán casos semejantes? Con tomar la pluma, redactarlos brevemente y darlos a conocer, muchas dudas al respecto serían eliminadas. Montevideo, diciembre de 1926, artículo publicado en la revista telegráfica Buenos Aires, Argentina, que yo tengo en mi colección de revistas antiguas, que son las joyitas. Y acá vamos al último caso de estos extraños comportamientos de las ondas radioeléctricas que ocurrió en la puerta de una empresa acá en Montevideo que se llamaba Maltería Oriental, que hacía maltas, cervezas, y que fue en el año 1995 que ocurrió esta anécdota, cuando unos amigos del Centro Radioaficionados Montevideo se decidieron a instalar una repetidora de B y UHF del CRAM, Centro Radioaficionados Montevideo, en esta maltería ubicada en las proximidades de la ciudad de La Paz, en el departamento de Canelones, lindero con Montevideo. Estas instalaciones de la maltería están en la llamada Cuchilla Pereira, que dicen que está a 90 metros sobre el nivel del mar. Tal es así que de Cuchilla Pereira hacia el Cerrito de la Victoria, que fue mi primer lugar donde yo residí con mi señal X3BZ, el agua de los tanques de almacenamiento de agua corriente venían de Cuchilla Pereira al Cerrito, y eso que Cerrito es la segunda elevación de la ciudad de Montevideo, después del famoso Cerro de Montevideo, que nos caracteriza. Así que, sin dudarlo, allá marcharon X9 Bravo Tango, Manuel, Gustavo Frontini y otros más, con una antena dual, una Diamond, y
se registraron en la entrada del edificio, les dieron un casco y arrancaron hacia uno de los edificios de este complejo industrial que tenía 5 o más pisos, quizás algo más. Cada uno de estos edificios tenía una altura cada piso tenía una altura como de 10 metros. Al llegar al lugar, un veterano les dice: ¿ustedes van a subir al techo? No vayan a tocar la puerta que habla. Se rieron, le dimos gracias por el consejo, pero insistió: mire que es en serio, ¿eh? Los que oyen y tocan la puerta tienen una maldición, le dijo el veterano. Lo tomaron como la típica broma de fábrica, donde al empleado le hacen ir a buscar el martillo de 2 golpes, o le hacen quedar pegado con el capataz o la chica linda. Bueno, no le dieron bolilla y subieron a instalar la antena. Y efectivamente, ocurrió al llegar a mitad del recorrido. Primero era el ascensor y luego como 3 pisos más por escaleras muy empinadas, que al llegar a ese lugar se oía claramente algo similar a gritos o lamentos. Y no era el viento. La conclusión que sacaron después y que confirmaron, que ni más ni menos, por alguna razón, había un trozo en esa puerta de metal oxidado donde resonaba con CX12 Radio Oriental, emisora de AM de Montevideo que transmite en 770 kilohertz. Muy potente, porque esta emisora que transmitía fútbol llegaba a todo el país. Canal Libre Internacional, CX12. Llegó a transmitir con 100 kilovatios de potencia. Les tocó ir un sábado a la tarde que había fútbol, y en esos casos la emisora precisamente aumentaba la potencia del transmisor, y ahí era muy nítida por momentos la voz del locutor. El testimonio de estos amigos, colegas radioaficionados, dicen que la voz se oía en forma intermitente, tal vez porque al moverse tocaba otra tierra y se generaba un efecto de radio galena, no se sabe bien. La cosa es que pensaron que era un funcionario que no tenía idea de la electrónica, ni de radio, ni de nada, y solo, en esa inmensidad y soledad, lo que oía algo así inteligible por momentos, sin duda por lo menos le dio a crear en su imaginación fantasmas, y si alguno más le daba púa, se ponía más nervioso aún. Así que al volver el veterano ansiosamente les preguntó, o sea, cuando terminaron la instalación de la antena, el veterano le dijo: ¿y no se asustaron? Y se reía. Y cuando le explicaron la versión plausible de un efecto de rectificación de la emisora de broadcasting, se rió todavía más y le dijo: ustedes están locos. Así que Una cosa, Horacio, bueno, se ha hablado de que muchas veces pensamos que son objetos de especulaciones y no son tantos, a veces se alían determinadas condiciones accidentales, ¿no? Y generan que la física pueda explicar todo eso, como nos has dicho, y se puedan entender como inteligibles señales que pensábamos que por objetos que no, que en este caso la puerta o cualquier otro objeto, ¿no? Pero ¿qué opinión te merece esta gente que a veces se dedica a captar señales, bueno, del más allá, ¿no? Que bajo el ruido blanco, señales que a veces son muy claras, a veces no son tan claras. Yo muchas veces las escucho y muchas veces no entiendo cómo sacan esas deducciones, ¿no? Pero sí que algunas son muy bien articuladas, ¿no? De una transmisión, a veces en una grabación, a veces en una emisora, utilizan equipos de radio donde no hay una señal de transmisión, digamos, con el ruido clásico de la radio, ¿no? Del ruido blanco. ¿Qué opinión te merece todo eso al respecto del tema? Habría que escucharlo, habría que verlo en las prácticas. A mí no me ha ocurrido. Lo que sí es conocido el hecho de que estas transmisiones fantasmagóricas se hacían con total intención. Y eso le ocurrió a los espiritistas de los principios del siglo XX,
cuando se salía de una época donde no había radio y la sociedad empezaba a conocer las bobinas y la inducción, y estos espiritistas se les ocurrió crear figuras hechas de yeso, de cabezas humanas, colocadas sobre un atril, oscurecer la habitación y llamar a aquellos interesados, por supuesto pagando fuertes sumas de dinero, porque esto era dedicado específicamente a aquellos bien pudientes que deseaban hablar con los muertos, con sus difuntos. Y estos espiritistas oportunistas crearon todo un sistema de autoinducción. O sea, en la cabeza había un bobinado y en la pared contigua había otro bobinado con un micrófono conectado y de esa cabeza había un parlante y por un efecto de autoinducción hacían la transmisión de lo que el tipo que estaba oculto y que no estaba a la vista de nadie, pero sí en el conocimiento del mismo espiritista que conducía esta sesión de conversación con los difuntos, con el más allá, y se la creyeron unos cuantos. Y se hizo famosa una mujer vendiendo estos servicios a gentes pudientes que depositaron fortuna en un invento que no era ningún difunto hablando del más allá, sino un individuo, un cómplice de este espiritista haciendo toda la escenificación para que estos se la creyeran. Hechos que fueron denunciados, demitificados por el famoso Houdini. Houdini se ganó, el famoso escapista de la historia, el más famoso. Houdini se ganó el reconocimiento de que él empezó a combatir a todos estos oportunistas, negociantes, que usaban el efecto de la autoinducción para generar fantasías inexistentes cobrando dinero. Fue conocido por este tipo de campaña que Houdini encaró. Eso es un hecho real histórico. Tal es así que cuando Houdini, antes de fallecer, Houdini le da a su esposa una nota, o las instrucciones, le da unas instrucciones de que si él fallecía y lograba escuchar la esposa la voz de su esposo después de muerto, que le hiciera unas señas o alguna demostración de que era cierto. Por supuesto que la viuda de Houdini nunca escuchó nada, ¿no? Así Sí. que por ahí quedó. Hay otro mito, ¿no? Quizá ahí que Eso sea... no fue un mito, fue real, pero es Sí, pero que otro, no se llegó a otro cumplir elemento de ondas, en de otras... electromagnetismo. Sí, efectivamente. Tenemos en nuestros hogares y muchas veces elementos que es al igual, por ejemplo, que lo que nos has hablado antes de las ortodoncias, los empastes dentales y todo eso, hay elementos que realmente son muy proclives, son muy dados a transmitir señales de radio o radiofrecuencia, como los somieres, radiadores, vallas en general, ¿no? Vamos a ponerle el nombre de parlantes, ¿no? Por decir Sí, algo. las camas de Háblanos un hierro, poquito de eso. las camas de hierro también eran protagonistas. Hay relatos en las viejas revistas de radio de gente que escuchaba vibrar los resortes de las camas. Eso era todo por temas de radiofrecuencia y efecto de rectificación, ¿no? Así que por ahí va la cosa. Y las Y tuberías también, ¿no? con, con estas, con Que a estas veces usamos, notas, muchas veces, con estas notas doy por terminada mis aportes al asunto. sí.
Bueno, en cualquier caso, bueno, tenemos ahí los alambradas, los grifos, fregaderos, tuberías, son tantas las cosas que de alguna manera estamos inmersos, ¿no? En eso, ¿no? A veces la utilizamos, no es, yo recuerdo incluso de utilizar un somier como plano de tierra, ¿no? De una antena también, recuerdo en algún caso, ¿no? Bueno, Bueno, mi antena de pues VHF que es interna acá y tiene, a ver si yo la puedo mostrar, a ver si yo la puedo mostrar, utiliza la sí, mitad sí, de una sí, rejilla de un ventilador. sí se ve. Sí, cierto, 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 sí. Yo me he Bueno, metido con mis transmisiones en algún televisor o en algún parlantecito de computadora. Todo eso se resuelve con un balún uno a uno, que no deje entrar la radiofrecuencia al jack de radio. Que eso es un tema que se aprende, los que no sabemos nada, se aprende en los radioclubes de algún veterano que nos dicen, vos lo que tenés que poner es un balún uno a uno, un transformador, un toroide, bobinado primario secundario que aísle el retorno de radiofrecuencia, porque por ejemplo en el caso de mi antena es una ENFED, es un hilo alimentado por la punta con un transformador 49 a 1, relación de vueltas, en un toroide, eh, y utiliza un brazo que se va hacia afuera. Es muy cómodo para mí porque de mi bajada no está en el medio visible, sino está alimentada por un extremo. Muy práctico. La ENFED se ha convertido en una antena muy, muy interesante para la gente que actualmente está saliendo en POTA, en Parques on the Air, Parques en el Aire, o Summits on the Air, elevaciones terrestres en el aire, o sea, todo un precioso programa de activaciones que por aquí, como está entrando el invierno, no estamos aprovechando, pero ya hay gente que está haciendo SOTA o POTA aquí en el país bueno, y utiliza una de estas antenas en FED. Y yo la única posibilidad que tengo es largarla por la ventana por ahora, para instalar un sistema y irradiante. luego Además están de que las hoy en día antenas estas de aro, ¿no? También, que son muy socorridas también estamos para pensando en eso. construir una. Yo tengo Eh, una, lógicamente la eficiencia es menor, pero es lo que tiene la radio, la posibilidad de experimentar, y ya ves cómo hay tantas cosas que nos da este hobby, que son historias fantásticas, escribir sí, sobre yo, ellas, yo relatos. creo que un maestro como tú, la verdad que ha sido genial la entrevista bueno, y súper amena, con un relato continuado y con unas anécdotas que nos han llenado mucho. Y efectivamente, yo creo que tenemos que saber reconocer esa serie de cosas que en la vida rutinaria, en la vida del día a día, esos zumbidos, chasquidos, o incluso, como bien dices en el artículo, fragmentos reconocibles de voz y música como Lucille, ¿no? En aquel momento, o transmisiones de telegrafía, quién sabe, ¿no? Si incluso podemos detectar el mensaje secreto, no sé si de los japoneses o de otros. Ahora estamos en otro mundo, ¿no? Donde las interferencias electromagnéticas llegan a bastante fuertes, ¿no? Incluso y los aparatos que también, tanto médicos como marcapasos, implantes cocleares, que también están inmersos un poco en las interferencias y en recibir llamadas. Felizmente no he tenido no conozco ningún caso de interacción entre radiofrecuencia y un marcapasos, pero el alerta siempre está, y más si se usan altas potencias. Digamos que ya estamos fuera de la era de la galena, ¿no? Esa era dorada, ¿no? De la radio, de las broadcasting de AM, cada vez ya van desapareciendo. Pero, como bien dices, yo creo que el espectro radioeléctrico está cada vez más completo y vivo, sigue vivo, ¿no? Y somos testimonios nosotros de esas interacciones a diario. Y creo que nos has dado buena nota
de ejemplos yo creo que muchos lo sabrán, ¿no? En el día a día del radioaficionado que no trascienden, ¿no? Pero que afectan a ese comportamiento de esos elementos que se dan, ¿no? En la naturaleza y en los dispositivos que usamos, ¿no? De una antena, una conexión conductora y unos minerales apropiados, ¿no? Quizá ahora no tanto la galena, pero otros minerales que son conductores. Bueno, hay otro capítulo aparte que podemos agregar a toda esta historia y que viene también de un relato que es real, verídico, que ocurrió a un colega de acá que vive en la zona de, de Minas, que es casi como un santuario, un lugar precioso. Minas, Villa Serrana, es un lugar que está en las sierras, una zona elevada de Uruguay. Uruguay es un país de penillanura, pero hay algunas elevaciones modestas, pero elevaciones al fin. Y hay un lugar como Villa Serrana, donde vive hace unos cuantos años un radioaficionado, colega, CX7 Sierra Sierra, concursero perdido, ganador de muchos concursos, que nos relató una vez que en ese lugar donde él vive, llegó un canadiense para tratando de conseguir un lugar donde vivir alejado de todo el mare magnum de ondas radioeléctricas. Quería él, porque se ve que él no podía soportar la saturación de radiofrecuencia donde él vivía, que le ponían de mal humor, que no podía vivir tranquilo. Y este canadiense vino a radicarse a un lugar perdido en la sierra, en una casita donde no hay nada, de emisoras ni de nada, un lugar en la altura, hacerse a vivir como un monje. Tal es así que hay un templo ahí, budista, instalado ahí, que es un lugar precioso. También había un observatorio astronómico de un profesor que fue profesor mío del liceo, en la sierra, en Villa Serrana. Y este canadiense, en determinado momento, cuando se instaló ahí, vio que también estaba su mente alterada. Y le dijeron, bueno, mirá, acá hay un radioaficionado, ¿no será él? Lo fue a visitar el radioaficionado, tenía todo apagado, en ese momento no pasó nada. Pero cuando volvió a tener estas alteraciones psíquicas, este radioaficionado fue a la casa de este hombre, vivía totalmente aislado, y cuando supo que este canadiense supo que transmitía periódicamente, salió espantado del lugar y se fue del país. Es otro caso también de gente que a veces que también se está catalogando como gente susceptible en forma extrema a ondas radioeléctricas y que alteran su estado de bienestar. Eso ocurrió acá. La anécdota la escuché del propio 7 Sierra Sierra. Sí, No la la verdad que, grabé, lamentablemente, y no la transcribí a texto, pero es lo que ocurrió. O sea que pues, viene específicamente al país a radicarse aislado de toda contaminación, justamente se encuentra con un radioaficionado, con crucero, a pocos metros, que le hace la vida imposible y se tuvo que ir qué de nuevo. fatalidad, ¿no? Qué fatalidad, la verdad que. Pues nada, nos alegra mucho de que nos hayas contado todas esas curiosidades, tu bagaje y de esa manera tan bonita, tan literaria y creo que va a ser un programa muy interesante para todos los radioaficionados que nos siguen, ¿no? Y gracias Bueno, por agradezco mucho darnos esa dosis de magia, ¿no? Que tiene la radioafición, nos la has transcrito sin muy bien, duda. muy bien, muy bien, muy bien. Y creo que es interesante y es lo que da sentido a la da sentido a la radioafición, esa dosis
y esas píldoras de magia que vamos descubriendo. Yo creo que nunca se termina de descubrir, aunque llevemos 40, Exacto. 50 años en la radio, ¿no? Sí, De sí. alguna Hay manera nos ha historias de dado otras épocas, la sí, inocencia la, de otros años también. En sí, aquellos años que no se conocía mucho, aparecían cosas de una actividad novedosa que obviamente la gente hablaba de que escuchaba otros países. En el año 37 era una conversación de vecino y de bar, de café. Mirá, escuché ayer escuché Alemania o esto y lo otro, y eso ocurrió. Y hoy en día como que todo está reducido a que las distancias son mucho más cortas, todo es más instantáneo. Pero hace 50 60 y más años hacia atrás, la radio era todavía un misterio, para muchos. Por sí, suerte nos metimos en esta aventura, porque sí, la verdad que te emplazamos para que nos comentes algunos relatos modernos que todavía siguen y que realmente sigue esa, como dices, esa persistencia del mito. No ha desfallecido. Hoy está con nosotros Alex, no sé qué está. Bienvenido, Alex. No sé si puedes hablar de Argentina, creo que de Córdoba. Eh, el EU7 Hotel Delta Delta. No sé si tienes la oportunidad de hablar. Bienvenido. saludos, Alex. Sí, bueno, no sé. De todas maneras, gracias también por traernos a ese país tan pequeñito, ¿no? Pero que tiene tanto que contar, ¿no? Al mundo. El Uruguay, la República Oriental del Uruguay. Sí, señor. Me Y imagino que muy querido en aquí otros en países, Canarias. sí, la verdad, nos ha unido el relato. Bueno, José, muchas gracias. Sí, gracias a Muchas gracias. ti. Buen día, buen fin de semana. Gracias por estar ahí. Y yo te comparto toda la grabación para que puedas también. Y bueno, a través de YouTube se va a subir al canal y Spotify, iVoox, Facebook, todas las redes sociales, inclusive aquí en Telegram también. Gracias, pues, muy amable por estar, por ese tiempo que has dedicado a nosotros y con todas las anécdotas y comentarios de una época, de una época y de la pasada y de la actual, del presente también, sigue siendo tan válido, ¿no? Sí, ahí atrás mío están los libros, la literatura, las revistas viejas, algunas cositas Sí, muy, muy antiguas estupendo. que Eso conservo y que espero que algún día es vayan eso es no incunable. vayan a la volqueta, No, a la esperemos. basura. Y eso es un tesoro, eso es un activo como radioaficionado importante, claro que sí. Bueno, Bueno, gracias. Y 73, buenos de X y hasta cualquier momento. a ver, a ver, sí.